Numerosas informaciones de última hora sobre las gravísimas consecuencias que está generando la decisión nada sorprendente, pero en todo caso nada positiva también, producto de la actitud del señor Bibi Netanyahu respecto a la paliza que se llevó en las Naciones Unidas en la reciente votación. Como ustedes saben, la reacción inmediata fue: vamos a construir. Nos hicieron eso, vamos a construir en territorio palestino, es decir, ilegalmente, en la E1, que es precisamente lo que divide y parte al medio el ya aislado y dividido posible Estado palestino. Vamos a construir, primero dijeron, 3.500 casas más, ilegalmente y en territorio palestino. Ahora dicen que 3.000, están redondeando. Las consecuencias, todo el mundo se ha quejado. Pero no es solo eso lo que genera inestabilidad en la zona. La situación en el Cairo está de mírame y no me toques, la de Siria no lo está menos, y como si faltaran problemas, bueno, en lugar de recibir la lección que le dio el mundo entero en las Naciones Unidas, la actitud desafiante era de esperar, ¿no? Cada vez que hay elecciones, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, se mandan una aventura de estas. No olvidemos lo que fue plomo fundido, ¿no? De manera que nuestra querida, contaminada y única tiene como escenario en la zona del Medio Oriente un creciente malestar que tiene que ver además demasiado con la zona de la yugular del 40% del petróleo del mundo, el estrecho de Hormuz, y toda esta zona se recalienta, más que de costumbre. Comenzamos con el Cairo, la plaza Tahrir, donde siguen acampados. Ya no hay manifestaciones en la plaza Simón Bolívar, pero esto es un tema recurrente. Y no olvidemos que así comenzó la caída del gobierno anterior. Pero en todo caso, los jóvenes y los trabajadores están decididos a hacerse sentir. Esto es lo que pasaba el fin de semana, con la excesivamente calmada zona, ¿no? Había un anticlímax que hacía pensar en cualquier cosa, pero detrás de esto había tremendo mar de fondo en las negociaciones políticas. Allí decían: no admitimos a la hermandad musulmana en algunos de los letreros. No decretos, no a la Constitución, llegó tu turno de irte, Mursi. Y los diferentes sectores se manifestaban, todos los sectores, de alguna manera u otra, pero esta vez de una manera un poco más tranquila y ordenada. De los que protestaban contra el gobierno, Ahmed Ramadán, decía: la protesta se extenderá, porque nosotros no creemos que esta sea la persona correcta para gobernarnos, ni creemos que sean los correctos los que quieran legislarnos. El pueblo lo eligió para que haga reformas en el país, no para reformar una constitución que trabajaba perfectamente sin él, y para él, si era necesario también, como para todos nosotros. Luego Ibrahim Saluf dice: la hermandad musulmana tiene la mayoría de miembros en la Asamblea Constitucional, y ellos pueden desarrollar cambios en la Constitución de acuerdo a lo que les venga bien. Pero nosotros queremos una Constitución que represente a todo el pueblo. Si ellos intentan forzar esto, les diremos que no. Y la Constitución desata la crisis política en Egipto, ¿no? Decenas de miles de egipcios siguen manifestándose pese a las condiciones meteorológicas severas. El borrador refuerza el papel de los clérigos a la hora de impartir justicia, el borrador de la Carta Magna, que tendrá a la Sharia o la ley islámica como principal fuente de legislación. Por ejemplo, limita a 8 años el tiempo de mandato presidencial, también introduce cierto grado de supervisión sobre la cúpula militar, aunque para los críticos esto no es suficiente. Los miembros seculares y los miembros cristianos de la Asamblea no asistieron a la votación en protesta por lo que consideraron intentos islamistas de dictar una nueva constitución a su medida, la primera desde la revolución que obligó a renunciar a Hosni Mubarak y que comenzó aquí mismo, ¿no?, en estas protestas y en estas plazas. Llevan 3 décadas en el poder, llevaba Hosni Mubarak,
y terminaron hace casi 2 años. Bueno, también en el Cairo, un número desacostumbrado de mujeres se unieron a las protestas sobre la Universidad del Cairo en apoyo al presidente Mohamed Morsi. Y esto sí es poco común. فلازم نثبت مع مرسي ونبين ازاي الاسلام دين راقي وازاي الاتجاه الاسلامي باذن الله هو اللي هيكون له النصر. Nosotros tenemos que ver con Morsi y mostrar que el Islam es una religión maravillosa y la dirección que tenemos es la que queremos llevar hasta el final. Salman Mohamed dice, por supuesto estoy en contra de lo que está ocurriendo en Tahrir y cualquier decisión que tomen será sin mí. En tanto elegimos al presidente, independientemente de quién es Mohamed Morsi o cualquier otro, hemos elegido a él y deberíamos llevar adelante esta situación y ver qué dice. No podemos elegirlo ayer y oponernos a él mañana. Y Marian Rashad dice, estamos ahora en un periodo de transición y necesitamos que esto ocurra lo más pronto posible. El país tiene mucha corrupción y hay demasiadas fuerzas importantes encontradas en esta fase, debemos manejarla pacíficamente. Yo apoyo la Constitución y su anuncio porque creo que es la correcta decisión en una situación como esta. Y un protestante pro-gobierno, pro-Morsi, Marian Rashad, dice, con la voluntad de Dios, este es un movimiento islámico, no aceptamos que se vaya a parar en una guerra civil, por el contrario, somos respetuosos de las opiniones, somos pacíficos y necesitamos mostrar que somos mayoría, de manera que la sociedad lo entienda así, nos tome el pulso, de manera que no haya una guerra. Y el Islam no enseña esto, para nada. Queremos una situación pacífica. En todo caso, los islamistas toman las calles del Cairo en apoyo al presidente Morsi y dicen que todos elegimos Egipto. La declaración constitucional es para cumplir las demandas de la revolución y le decimos un sí a la declaración, pero para golpear a la corrupción. De esta forma daban su apoyo al controvertido decreto emitido el pasado 22 de noviembre por Morsi, en el que preside, blindada de sus poderes constitucionales, la constituyente y la Cámara Alta del Parlamento frente a la justicia. Mientras tanto, en el club de jueces, Ahmed El-Zen, que es el titular de esta asociación de juristas, dice, los jueces de Egipto se rehúsan a supervisar un referéndum de la Constitución que ha sido señalado para el 25 de diciembre del 2012. Esta decisión viene en respuesta a la llamada decretos constitucionales y hasta que este decreto sea cancelado o congelado, con todos sus artículos, nosotros nos negamos a supervisar cualquier intento de referéndum. El Club de Jueces de Egipto acordó boicotear la supervisión del referéndum. Recuerdan esto, ¿no? El primer mapa de la izquierda es cuando la partición de Palestina, los segundos ya van del 46 hasta el 2000 y luego es casi el actual. Todo esto verde estaba en poder del pueblo palestino. Luego quedó la margen occidental y se fue achicando. Pero esto, vean esto, los que votaron a favor de Israel, Estados Unidos y Canadá en rojo, y por aquí un puntito rojo que es la República Checa. Los que votaron en negro son los que se abstuvieron. Y todo el mundo en verde votó a favor de reconocer el Estado palestino. Resultado, el ego de Netanyahu, que no es poca cosa, resultó bastante dañado. Vean la evidentísima medida de seguridad con ese caballero ya casi en la mano en la pistola, ¿no? Se reunió con su gabinete, como es costumbre, después del reconocimiento de facto de las Naciones Unidas al Estado palestino, y dijo: hoy estamos construyendo y seguiremos construyendo en Jerusalén y en todas las áreas donde el Estado de Israel considere que es el mapa de sus intereses estratégicos, es decir, desafía a la ONU y al mundo y todas las resoluciones.
La autoridad palestina está absolutamente parcializada, tomó una medida absolutamente parcializada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que constituye de los acuerdos que habíamos firmado con el Estado de Israel. De todas maneras, el Estado de Israel rechaza la resolución de la ONU, es decir, la constitución que dio lugar a la creación del Estado de Israel, este señor la rechaza. Se considera por encima del derecho internacional, de la ONU y de la decisión soberana de la mayoría de los países del mundo. Rechazamos esto. Y lo digo otra vez, no habrá un Estado palestino sin un acuerdo que asegure la paz para Israel. No habrá un Estado palestino ante que el Estado de Israel sea reconocido como el Estado del pueblo judío. Y dijo que seguirían adelante y las construcciones, que ya no son de colonos, son verdaderas urbanizaciones con todas las facilidades, son una flagrantísima violación a toda decisión de las Naciones Unidas. Y además, esta supone partir en dos el territorio reducido que tenían los palestinos en la margen occidental. Un residente, Obadia Ben Moshe, de Ma'ale Adumim, dice: este anuncio actualmente ha llamado por uno de los grandes temas que necesitamos sacar adelante. ¿Es una reacción o qué? Creemos en nuestra habilidad y nuestra necesidad de construir y de expandirnos en el territorio de Israel. Entonces, esto debería hacerse independientemente de qué lado lo diga y cuál sea la causa. Y Yair Rehab dice: pienso que no hay duda que necesitamos, de una manera masiva, hacer construcciones aquí. No hay ningún tema en cuestión aquí. Incluso si alguien levanta alguna duda, tenemos que dejarla de lado. Tenemos que seguir construyendo y chao. Ajit Ofram, que es el titular del asentamiento de un proyecto y vinculado a Peace Now, dice en un tono diferente: la construcción en la zona E1 es en el corazón de un potencial Estado palestino. Si Israel construye en la zona E1, no hay ningún acuerdo posible para una solución de dos estados. Es una provocación, porque el Estado palestino quedaría cortado en dos, entre el sur y el norte, y nunca sería posible entonces para los palestinos poder construir su propio Estado. The construction in E1 is at the heart of the potential Palestinian state. If Israel is to build in E1, there is no possible agreement on two-state solution, because a Palestinian state will be cut between the south and the north of the state, and it won't be a viable state. Como ven, la gente de Peace Now tiene una actitud absolutamente diferente. Ahmad Azaf, del movimiento Fatah, vocero. Esto es parte de la política de Israel que no va a parar de un día para el otro. La política que nos ha forzado a ir a las Naciones Unidas y conseguir la estabilidad, porque Israel ha destruido todos los esfuerzos de paz y lo hace porque no quiere la paz. Israel trata de desorganizar los papeles, cambiando la ley internacional y las decisiones de las Naciones Unidas, al menos lo intenta, de manera que todo paso que toma Israel es contra la nación palestina, pero además en contra de lo que el mundo decidió en la ONU ayer. En lo que se considera una descarada provocación sionista, Israel autorizó, es decir, no Israel, Netanyahu, la construcción de los 3.000 asentamientos en Cisjordania, aunque se hablaba de 3.500. Día después de que la Asamblea General en la ONU reconociera a Palestina como Estado observador. Aquí, la bienvenida en Ramallah al presidente Mahmoud Abbas, que llega de la ONU. Acá decía Mahmoud Abbas: felicitaciones a todos los bravos palestinos. Ustedes solos han cumplido este logro y solos ganaremos esta victoria. La bandera palestina, formada por centenares de globos, subió a los cielos y Abbas regresó triunfal de la ONU, que reconoció al Estado palestino. وأنتم وحدكم
Ahora tenemos un Estado, dijo el presidente palestino Mahmoud Abbas en su vuelta triunfal a Ramallah, tras su victoria diplomática en Nueva York, donde Palestina consiguió esta semana el estatus de país observador de la ONU, una decisión que le pone al nivel del Vaticano, una decisión que contó con el apoyo de 138 países y en la que los países que votaron en contra fueron solo 9, por supuesto, Israel, Estados Unidos, Canadá. El mundo dice alto y fuerte, sí al Estado palestino, sí a la libertad palestina, sí a la independencia palestina, no a la agresión israelí, no a las colonias, no a la ocupación, dijo Abbas. Y en Estambul aquí, el canciller turco, Ahmet Davutoglu, dice, con la comunidad internacional pavimentando el camino para reconocimiento de Palestina como Estado, Israel está tratando de reforzar su invasión, insistiendo en las viejas políticas. Queremos llamar al mundo y a Israel a no cometer los errores del pasado y, sobre todo, no olvidar que Palestina pertenece a las fronteras del año 67. Israel está apuntando a extender su territorialidad y ocupar ilegalmente los territorios desde 1967 corresponden a los palestinos, por resolución precisamente de las Naciones Unidas. Un Estado palestino independiente es la condición previa para la paz regional, dijo el canciller de Turquía. En la ceremonia de inauguración de la quinta reunión del Comité de Colaboración entre Turquía y los países árabes, celebrada en Estambul, Davutoglu felicitó al pueblo palestino por el reconocimiento de su país en la ONU. Mientras tanto, el primer ministro turco Tayyip Erdogan dijo: tenemos que admitir que Palestina es un Estado ocupado. Desde ahora y siempre Israel no debería poner obstáculos contra la formación de un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital. Israel debería reconocer que los problemas de Palestina no se han resuelto. Se necesita paz, estabilidad, seguridad. Y eso no se puede lograr en una región donde el derramamiento de sangre no para. Barış, istikrar ve güvenliğin gelmesi mümkün olmayacak. Bu bölgede kan ve gözyaşı dinmeyecektir. En Washington, ante esta pataleta de Netanyahu, empezaron a preocuparse y muy seriamente, cortando el pastel de la bandera de Palestina en esta reunión con los representantes de los países árabes en la capital turca. Washington estaba muy preocupado mientras esto ocurría allí y Clinton criticó abiertamente los nuevos asentamientos anunciados por Israel. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que los planes de Israel de erigir nuevos asentamientos junto a Jerusalén Oriental no contribuyen en nada a los esfuerzos por adoptar la solución de dos estados a la crisis palestina. Y dijo: esto es un revés para la causa de una paz negociada y debe hallarse una vía hacia conversaciones que finalmente puedan concretar la existencia de dos estados. Esa debe seguir siendo nuestra meta. Y queremos decir que el anuncio del viernes 3 por Israel, que autorizó la construcción de 3.000 nuevas viviendas en territorio ocupado, es especialmente controversial, porque hacerlo en las zonas precisamente cercanas a Jerusalén Oriental, conocida como zona E1 y que le correspondía a los palestinos, podría obstruir la creación de un Estado palestino contiguo con Cisjordania, es decir, premeditadamente lo parten en dos, más la separación que hay con la Franja de Gaza. Durante el foro sobre política exterior, la jefa de la diplomacia estadounidense se refirió también a la perdurable alianza entre Estados Unidos e Israel, pero también a las objeciones de Washington a que el presidente Mahmoud Abbas haya buscado el otorgamiento a Palestina, el estatus de país observador. El presidente Abbas dio un paso en la dirección equivocada esta semana, dijo. Ahí entró en el libreto directo de Israel. Clinton también dijo que Estados Unidos está listo para ayudar a Israel a establecer un cese del fuego más permanente con las fuerzas de Hamas en Gaza. Y el ex primer ministro Ehud Olmert dijo: los nuevos asentamientos de Israel en territorio ocupado es la peor bofetada que este gobierno le ha dado a Estados Unidos. Las críticas de Olmert contra el primer ministro Benjamín Netanyahu surgen tras la decisión de avanzar en la construcción de 3.000 viviendas
3.500 dicen las fuentes oficiales, en una zona controversial conocida como el Proyecto E1, anuncio efectuado por Israel como respuesta a la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la autonomía palestina. Netanyahu, dijo Olmert, no está comprometido con un verdadero proceso de paz, y lo dijo durante un discurso en Washington, y agregó, esta es la peor bofetada a Estados Unidos. Diferentes gobiernos israelíes, tanto el actual como el de Olmert, prometieron a Estados Unidos que se abstendrían de construir en esa zona. Washington lo recuerda bien esto. Y según Washington, viviendas hebreas en ese sector atentarían contra la posibilidad de continuidad territorial y harían inviable un Estado palestino, dividiendo el norte y el sur de Cisjordania. El gobierno de Barack Obama, al igual que las administraciones anteriores de Estados Unidos, ha sido muy claro con Israel que estas acciones solo retrasan las negociaciones de paz. Primary responsibility of every Israeli government. I think that a friend of Israel. Yo pienso que un amigo de Israel usa todo el poder de la persuasión que está en su poder para convencer al gobierno de Israel e inmediatamente embarcarse en el plan de paz, basado en lo que yo propuse, porque es el único plan de paz que se ha logrado y que estuvo a punto de ser logrado, no por la voluntad de los palestinos. Yo no soy un patriota palestino, yo soy un patriota israelí, pero el tiempo se nos acaba, no para los palestinos, pero para Israel, y lo más pronto que logremos un acuerdo, se determinará mejor la solución de los dos estados, las dos nacionalidades, los dos pueblos. Eso es lo mejor para Israel. A otra pregunta respondió: sí, hay muchas razones para acusar a los palestinos, pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es superar esto, ser imaginativos, estar preparados para tomar riesgos, incluso si la oposición de mi partido está contra ello. Yo iré con el pueblo y usted sabe qué pasará, que el partido rechazará, el pueblo lo aceptará. Nosotros sabemos esto. Tenemos que lograr un acuerdo. Bueno, le dio durísimo al gobierno de Netanyahu. En Berlín, la canciller Angela Merkel decía, por supuesto y sobre todo, hay que garantizar la seguridad de Israel. Y Alemania siempre estará del lado de Israel en este aspecto. Lo hemos dicho entonces, lo hacemos ahora, durante los ataques de cohetes de Hamas. Israel no solo tiene el derecho, sino el deber de proteger a sus ciudadanos. Durante las consultas intergubernamentales Alemania e Israel, hicimos más que esto para asegurar la tranquilidad de Israel. Y por supuesto, el gobierno alemán, como muchos otros, apoya la solución de los dos estados. Un estado judío de Israel y un estado palestino. Esto porque creemos que las conversaciones de paz deben reiniciarse lo más pronto posible. Wir wollen, dass die Menschen sowohl in Israel als auch in Deutschland in Wohlstand leben können, nicht nur heute. Las consultas intergubernamentales entre Alemania e Israel deben llevar a esta solución y esperamos que esto ocurra, enfatizó. Mientras Alemania reafirma su apoyo al gobierno de Israel, en Lyon, el presidente François Hollande se reunía con Mario Monti y tocaban los temas de actualidad. He dicho que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia también está altamente preocupado con el anuncio del gobierno israelí. La instalación de 3.000 casas, nuevas colonias, son consecuencias de cualquier cosa menos de un proceso de paz. De manera que estoy hablando en lugar de nuestros dos países. Las negociaciones tienen que volver a tener lugar y lo más pronto posible, mejor. Mientras tanto, 5 países importantes de Europa llamaban al embajador israelí, a la Cancillería, a sus respectivas cancillerías, y en este caso es el Reino Unido el que convoca al embajador israelí para protestar por los asentamientos. El Foreign Office, en un comunicado, dijo: el ministerio señala que deplora la decisión del gobierno de Netanyahu porque amenaza las perspectivas de conseguir la creación de 2 estados, Palestina e Israel.
A la vez, el Ministerio de Exteriores de Francia también convocó hoy al embajador israelí en París para protestar enérgicamente por las nuevas colonias israelíes autorizadas por Netanyahu en territorio palestino. El Foreign Office indicó al embajador de Israel, Daniel Tao, que fue convocado, como vemos aquí, esta misma mañana por el viceministro, ni siquiera el canciller, para Oriente Medio, Alistair Burt, para manifestarle, comillas, la profunda preocupación del Reino Unido por esta decisión del gobierno de Netanyahu. Deploramos la reciente decisión del gobierno israelí. Mientras tanto, en Suecia, en Estocolmo, el canciller sueco, Carl Bildt, declaraba ante una mínima convocatoria del Parlamento. Suecia ha llamado al embajador de Israel para protestar firmemente por los asentamientos. El gobierno sueco ha convocado al embajador israelí en Estocolmo para mostrarle su oposición a los nuevos asentamientos autorizados por el gobierno de Netanyahu en Cisjordania y Jerusalén Oriental. El embajador israelí en Estocolmo ha sido llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para subrayar nuestra firme postura en este asunto. Esto en la intervención en el Parlamento sueco, el titular Carl Bildt recordó que el Reino Unido y Francia han hecho medidas similares y varios otros países han llamado a los representantes diplomáticos de Israel a Cancillería para expresarle su profundo rechazo a esta medida de Netanyahu. Discutiremos con otros países de la Unión Europea otros pasos a tomar, advirtió el canciller sueco en esta declaración. La oposición criticó al gobierno de centro-derecha sueco por no haber reaccionado así antes y dijo: espero que tomen la iniciativa para reconocer como Estado a Palestina y no que vayan a la cola de los demás estados de Europa en esta indignante decisión de Netanyahu. Bueno, como se ve, no se necesita un gran quórum para ser contundente cuando se reúnen en Suecia, ¿no? Y lo que dijo está en el mismo tono de todo lo que está ocurriendo en los principales países de Europa. NTN 24 debate la noticia. A esta hora establecemos contacto directo vía Skype con Wilfredo Amer Ruiz, analista político y experto en el Medio Oriente. Muy buenas noches, señor Amer Ruiz. Gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo. Nuestra teleaudiencia en todo el continente lo acompaña. Buenas noches. Saludos a ti y a nuestra audiencia en América Latina. Muchas gracias. Quería preguntarle, la advertencia de los Estados Unidos al régimen de Bashar al-Assad de que si emplea armamento químico tendría graves consecuencias, lo que está revelando es que el conflicto ha llegado a tal punto que a alguna de las partes ya está contemplando el uso de ese tipo de armamento. ¿Por qué se hace esa advertencia? Yo creo que una de las cosas que está planteando los Estados Unidos con estos pronunciamientos de parte del presidente y de la secretaria de Estado es abrir la posibilidad de algún tipo de intervención, aunque fuera limitada, de parte de Estados Unidos en el conflicto en Siria. Esto está abriendo la puerta a esa posibilidad. Hoy vemos que es una posibilidad real. Se ha evacuado personal de las Naciones Unidas. Personal diplomático de la Unión Europea que estaba en Siria también está comenzando a ser evacuado y, como estaba diciendo el reportaje introductorio a esta entrevista, se están ya autorizando el desplazamiento de misiles Patriot, que son misiles con la capacidad de interceptar ataques de cohetes aéreos que podrían venir de Siria al territorio turco, no ya un tipo de ataque mayor, no el de los obuses que hemos visto hasta ahora, sino ya de ataques precisamente, posiblemente hasta de armas químicas, ¿verdad? Este es un pretexto que no necesariamente tiene que ser cierto o inminente, en el que Estados Unidos está pronunciando que no se ha alejado del conflicto, que la posibilidad de su intervención es real y que la llave que Estados Unidos está planteando al mundo como para legitimizar alguna acción no condonada por las organizaciones internacionales sería, o hacer una acción unilateral, en otras palabras, sería el desplazamiento de equipo o bombas químicas que Estados Unidos ya está levantando la bandera de que si nota algún desplazamiento o que si las mismas son utilizadas, eso le daría la luz verde a una intervención, ya dando el anuncio, el presidente hoy y la secretaria, de que no recurriría a los organismos internacionales para ello. Señor Wilfredo, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Entonces, con el contexto que usted nos está brindando aquí,
¿usted no cree que sería real que el régimen de Bashar al-Assad pudiera emplear armamento químico para el conflicto que vive Siria? Así como dice que sí es real el tema de una posible intervención y que se abre la puerta a eso, ¿usted de todas maneras cree que no es real ese uso de armas químicas? Yo no creo que el régimen sería un movimiento sabio del régimen de Bashar al-Assad, aunque sabemos que progresivamente se está desesperando porque sigue perdiendo control de más y más territorio nacional, sigue perdiendo cohesión gubernamental, pero ya está bastante aislado el régimen como para explorar una avenida que lo acabará de aislar del resto de la comunidad internacional. Eso pondría a los pocos aliados que le quedan, como Rusia, en una posición muy difícil de apoyarle en el futuro si utilizara armas químicas, ¿eh? Así que yo creo que ese apoyo de Rusia para ellos es crítico. El apoyo diplomático que pueda estar recibiendo de China, como parte de los obstáculos de cualquier resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se pueda aprobar contra Siria, esos dos apoyos se irían por la borda en la medida que Siria se aventurara a utilizar armas químicas. Así que en ese sentido, yo no creo que le es mucho más perjudicial para el poco apoyo que tiene al régimen Bashar al-Assad utilizarla que simplemente seguir tratando de aumentar sus ataques con equipo convencional, como ha estado haciendo los pasados días, ¿eh? Señor Amer Ruiz, justamente también mencionamos las palabras del presidente de Rusia, que pidió que se buscaran otras soluciones y nuevas ideas. Así como leímos las palabras del presidente Obama hacia lo que usted dice que puede ser la puerta de una intervención, ¿será que estas palabras del presidente de Rusia lo que indican es ese peligro, que si Bashar al-Assad va más allá, pierde el apoyo de Rusia y de China? Hay algo de ese mensaje presente porque ya a Rusia le está incomodando también, por ejemplo, el despliegue mayor de este tipo de equipo, de los misiles Patriot, en la frontera turca, que quita parte del balance de poderes en la región. Rusia es la potencia que es porque puede ser una amenaza para los países, especialmente de la OTAN. Y ese balance de poderes en la medida de que se desplace tan cerca de Rusia armamento como estos misiles Patriot, no sería ya tan efectivo este poder de disuasión que es el que ocurre en este tipo de guerra fría, donde el balance de poderes es algo muy crítico para la estabilidad de la región. Así que a manera de no sacrificar la estabilidad con misiles Patriot, o incluso con lo que se había hablado anteriormente, el despliegue de este escudo antimisiles que se proponía también hacer en Polonia, ya son situaciones que debilitan la posición rusa como una potencia amenazante en la región, y eso, en la medida de que se rearme de una manera desproporcionada a los países vecinos de Rusia, no le conviene a la región. Y no creo que ese sea el sacrificio que quiere hacer Rusia, llegar a ese extremo, con tal de darle el apoyo a Siria, que sigue ganando progresivamente la antipatía mundial, el aislamiento mundial y el progresivo decaimiento del gobierno, que vemos y es evidente que va perdiendo cada vez más y más poder en el territorio sirio. Más de 6.000 millones de dólares. Es la suma que Washington ha asignado solo este año para financiar ejércitos extranjeros. Estos son los datos del Departamento de Estado, que sostiene que invertir en fuerzas armadas de otras naciones ayuda a construir mejores alianzas y promover los intereses norteamericanos más allá de las fronteras de Estados Unidos. Desde el punto de vista del gobierno norteamericano, es muy útil hacer que los militares de otros países compartan la política de Estados Unidos. Les entrena, les da equipamiento y armas. Lo reciben todo. A este respecto, circula información de que Estados Unidos planifica dejar unas 10.000 tropas en Afganistán para seguir entrenando a las fuerzas militares nacionales y emprender operaciones especiales después de 2014, año en que Washington supuestamente debe retirar todas sus filas del país. Los entrenamientos se basan en la siguiente idea fantástica. Si Estados Unidos compra uniformes, proporciona armas y entrena a los soldados, estos de alguna manera se van a transformar en fuerzas fiables. Se puede ver en el caso de Afganistán. Los gobiernos están unidos, los gobiernos son socios, pero las tropas afganas no consideran a los estadounidenses como amigos. De hecho, los ven como a unos extraños que ocupan el país.
Libia es otro destino para los ejércitos subsidiarios de Estados Unidos. La administración de Obama obtuvo permiso para asignar dinero a la división especial de este país. Unos 500 soldados estarán involucrados en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas locales. No obstante, el objetivo de este programa puede ser mucho más pragmático que enseñar a combatir al ejército libio. Este tipo de entrenamientos resulta muy interesante porque, de hecho, no se trata de enseñar a la gente a utilizar armas o nuevo equipamiento. En realidad se trata de adoctrinar, y sin duda esta ayuda es una de las herramientas que usa Estados Unidos y que le ha funcionado muy bien. Así se aseguran de que las élites de estos países son leales a Estados Unidos. Son leales en términos de política exterior, les abren sus economías y acogen a sus multinacionales. La idea de los ejércitos subsidiarios no surgió recientemente. En la Escuela de las Américas, un centro en Estados Unidos, se entrenaba a los militares de países latinoamericanos. Ahora, los defensores de derechos humanos denuncian que los graduados de la así llamada Escuela de la Muerte torturaron e incluso asesinaron a miles de sus compatriotas. Varios países de la región decidieron terminar su cooperación con esta entidad. Y desde aquí surge la pregunta, ¿cuánto tiempo necesitará el resto de las naciones para llegar a la misma conclusión? Rodrigo Vivas, RT. Noticias que hacen eco en el mundo en breve. Estados Unidos enviará a cientos de nuevos espías al extranjero, según un periódico norteamericano. La resolución tiene que ver con un esfuerzo en ampliar la red de su agencia de inteligencia de defensa tras la salida de las tropas norteamericanas de Irak y Afganistán, prevista para el 2014. Se informa que los nuevos funcionarios se destinarían en el trabajo vinculado con los grupos islamistas en África, los programas nucleares en Corea del Norte e Irán y la modernización militar en China, entre otras. Al contrario de la CIA, los nuevos agentes no podrán llevar a cabo operaciones encubiertas en el extranjero y se limitarán a la recolección de información. Estados Unidos tiene una larga tradición de operaciones ilegales que violan el derecho internacional, como en el caso de los vuelos internacionales con personas secuestradas de distintos países y encarceladas en campos de concentraciones en Guantánamo sin derecho a defensa ni a juicio justo. Y luego, pues bueno, hay evidentemente unos intereses en esos países de proteger y de intentar hacerse con los recursos naturales, ¿no? Sobre todo, principalmente, el petróleo. Y además llama la atención que estos 1.600 espías van a ser entrenados por la CIA, pero no van a trabajar para la CIA, van a trabajar directamente para el Departamento de Defensa a través de la agencia de inteligencia, ¿no? de defensa. También hay que resaltar que quieren mandar parte de estos 1.600 espías a África, ¿no? Y en África desde hace años hay una guerra por los recursos naturales muy fuerte por parte de los Estados Unidos y de China también. Entonces, yo creo que ellos lo que quieren en realidad es proteger esos recursos muy por encima de la apariencia que quieren dar ante su ciudadanía para justificar esta ampliación de espionaje. Ellos utilizan pues que su país está continuamente amenazado, ¿no? Más allá de eso, yo pienso que se trata más bien de una lucha por los recursos naturales. Las críticas de Estados Unidos y otros países europeos hacia los planes de Israel de ampliar los asentamientos son inútiles y no le harán cambiar su postura. Así lo opina el politólogo Omar José Hassan Fariñas. Bueno, ya hemos escuchado las declaraciones de varios líderes de la Unión Europea. Ya hemos escuchado los comentarios de Hillary Clinton, señora Clinton, la secretaria de Estado. Todas han sido bien claras y bien contundentes de que este tipo de actividad altamente ilegal debe cesar. Lamentablemente, declaraciones como esas son equivalentes a declaraciones que yo mismo puedo hacer. Totalmente inútiles si no tiene una vía contundente diplomática para obligar. Yo considero que es un poco irónico que las declaraciones que hacen las potencias occidentales en contra de Irán para supuestamente obligarla a seguir la voluntad, dicen, de la comunidad internacional, pero en realidad es solamente de los países occidentales, son declaraciones que siempre vienen con sus garras bien puestas, diría yo. Pero cuando viene a la entidad sionista, bueno, no hay ningún tipo de mecanismo que vaya a obligar a ese país. Y efectivamente, el país lo ha dicho con todo el desafío posible, que ellos van a seguir a pesar de todo.
Entonces, en realidad esto es algo que tiene que ir por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, para obligar, para hacer una condena contundente en contra de la entidad Reino Unido sionista. y Francia llaman a los embajadores israelíes para discutir la criticada expansión de los asentamientos en territorios palestinos. Anteriormente, varios medios publicaron incluso que podrían retirar las sedes diplomáticas del Estado hebreo, información rechazada por Londres. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también ha instado a Israel a que cancele su plan de asentamientos, que daría un golpe fatal al proceso de paz. El gobierno israelí anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, tras el reconocimiento de Palestina en la ONU como Estado observador no miembro. La decisión hebrea fue condenada por varios países occidentales, además de Estados Unidos, ya que sería contraproducente para el reinicio del diálogo para poner fin a la violencia entre ambas partes en conflicto. La analista Purificación González opina que es hora de expulsar a Israel de la ONU porque nunca presta atención a las resoluciones de la institución. Entonces los asentamientos pues se vienen produciendo desde el principio. Ahora mismo hay como 250.000 judíos instalados en suelo palestino. Y ahora pues la respuesta con estos nuevos asentamientos que van a ser, se van a situar por el sur de Jerusalén, al sureste, es como una bofetada hacia la resolución de la ONU adoptada el 29 de noviembre, por la cual se concedía estatuto de observador a Palestina. Israel debiera de ser expulsado de la ONU porque no cumple jamás ni las resoluciones ni la legalidad internacional. Israel, ya ha habido países, creo que Venezuela y Bolivia han roto relaciones diplomáticas con Israel, pero Israel sigue siendo miembro de la Asamblea de las Naciones Unidas. Israel se siente muy respaldado por el coloso norteamericano. Entonces, Israel comete asesinatos, asesinaron a una serie de personas de la Flotilla de la Libertad, ahora ha bombardeado Palestina, ha ocasionado 100 y pico muertos, ha destruido numerosos edificios civiles, viviendas, instalaciones de todo tipo, y nadie le dice nada. Entonces está acostumbrado a hacer ese tipo de actuaciones. Ojalá que cambiara con la retirada de embajadores, pero yo pienso que hasta que no se le expulse de la ONU como miembro de pleno derecho no se va a conseguir nada. La ONU retira a todo su personal no esencial de Siria por el aumento de la violencia. Así lo confirmó el portavoz del organismo. Además, se comunica que todas las misiones humanitarias de la agencia fuera de Damasco quedan suspendidas. Al mismo tiempo, la cadena Al Jazeera informó que un diplomático sirio huyó de su país, pero aún no se confirma oficialmente. Por su parte, Siria anunció que nunca usará armas químicas contra sus propios ciudadanos. Así lo declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores del país en respuesta a las declaraciones de Estados Unidos. Washington aseguró que no dudará en tomar medidas drásticas si Bashar al-Assad usa este tipo de armamento. Además, algunos medios informan que Israel le pidió permiso a Jordania para destruir los lugares donde se almacenan las supuestas armas químicas en Siria, pero no le fue concedido. El analista político Miguel Guaglianone considera que Occidente quiere satanizar al régimen sirio para preparar a la opinión internacional ante una posible invasión. Y el gobierno sirio ya ha declarado que no van a usar armas químicas ni biológicas, exceptuando en un caso de invasión exterior. Pero el asunto es buscar los justificativos para las matrices de opinión, de la opinión pública en los países centrales, como se ha hecho sistemáticamente, ¿no? La satanización, la denigración de aquel país que va a ser agredido, colocarlo en lo que Bush llamaba, el presidente George W. Bush llamaba el eje del mal, y a partir de eso, digamos, actuar. Después de haber destruido Irak, quedó muy claro de que no había ningún arma de destrucción masiva en Irak. Y bueno, ahora con el asunto de las armas químicas yo creo que es parte del mismo libreto, de repetir la misma cosa, ¿no? Vamos a buscar un pretexto para poder invadir Siria. El pretexto es fundamentalmente para una cierta sector de la opinión pública de los países europeos y norteamericanos. Después el resto del mundo sabe realmente cómo son las cosas. Posiciones sobre la crisis siria, el incremento de la cooperación económica y la inversión en proyectos conjuntos. Estos son algunos de los asuntos principales del presidente ruso Vladimir Putin.
durante su visita a Turquía. Para profundizar en este tema conectamos en directo con nuestra corresponsal Elena Menicic. Hola Elena, ¿qué pulso mantienen Moscú y Ankara en torno al conflicto sirio que dificulta esas relaciones bilaterales? Bueno, durante esta visita oficial de Vladimir Putin, el presidente ruso, a Turquía, él va a tener diferentes encuentros y el más importante va a ser con el primer ministro de Turquía, Recep Erdogan. Claramente se hablará de la actual situación en Siria y tenemos que recordar que hace poco Turquía ha pedido de la OTAN el despliegue de misiles antiaéreos en su frontera con Siria y se espera que la respuesta llegue muy pronto. Mientras tanto, la situación en Siria sigue siendo grave. Podemos decir que en Homs este domingo han muerto 15 personas y 30 han quedado heridas. Y también este lunes diferentes proyectiles sirios han caído al territorio turco en la frontera, con lo cual el país turco ha mandado varias cazas a la zona. Por otro lado, la postura rusa sobre este conflicto es bastante clara. Hay que decir que el presidente ruso Vladimir Putin varias veces ha declarado que las fuerzas internacionales no deberían intervenir y también hemos escuchado del ministro de Exteriores de Rusia que el despliegue de estos misiles podría provocar más conflictos en la zona y podría tener consecuencias muy graves. Y Elena, durante esta visita a Estambul, Putin va a participar en la tercera reunión del Consejo de Colaboración Interestatal. ¿Qué proyectos en la esfera comercial e inversiones se van a tratar? Bueno, es interesante mencionar que esta es la primera visita oficial al extranjero de Vladimir Putin desde que aparecieran los rumores sobre sus problemas con la salud, pero esta información ha aparecido en diferentes medios de comunicación, no solamente en Rusia, sino también en el extranjero, pero el departamento de prensa del presidente ha desmentido esta información. Aparte de la situación actual en Siria, Vladimir Putin también con sus colegas turcos va a hablar sobre la cooperación bilateral, que es muy amplia entre los dos países, por ejemplo en la esfera de energía, en la esfera de altas tecnologías y en la esfera cultural, y se espera claramente que durante esta visita se firme una serie de acuerdos de cooperación bilateral. Las tropas libanesas se han enfrentado a los rebeldes sirios en la frontera entre ambos países, según fuentes cercanas a la Fuerza de Seguridad del Líbano. Se presume que esta es la primera confrontación entre el ejército libanés y los rebeldes sirios. Mientras, al menos 15 personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas en una explosión de un coche bomba en la ciudad siria de Homs. Los opositores advierten que el número de víctimas mortales del ataque puede aumentar debido al grave estado de algunos de los heridos.